bienvenida para empezar el día de hoy con hipótesis y variables. Doctor, muchísimas gracias y bienvenida a la ciudad de Huancayo, a nuestra universidad. Muchas gracias, doctora Silvia. Gracias a ustedes por venir y escuchar. Somos poquitos, pero somos privilegiados, de eso se trata. Que después de haber hecho 10 semestres consecutivos, te piden que elabores un trabajo de investigación. Pero, ¿en qué consiste esta tesis? Es la construcción y elaboración de la misma, la cual consiste en un desarrollo sistemático respondiendo los paradigmas y los métodos de investigación. Método netamente deductivo y el método inductivo. Entonces, la tesis es un ejercicio académico, ojo, académico. Es decir, lo que te estoy diciendo es que si tú eres contadora, tú tienes que hablar de contaduría. Si tú eres de administración, pues tienes que hablar de Fayol, de Taylor, de Jassenstein, todo lo que es administración, Popper. Bueno, si tú eres profesora de educación, tú tienes que hablar de la metacognición, cognito cognitivo. Si tú eres de enfermería, pues tienes que hablar de los procesos de enfermería. Si eres estomatólogo, igual. Si eres abogado, igual. Por ejemplo, yo voy a decirle a Fernando si se podría lanzar a una piscina que nunca la ha conocido y que no sabe la profundidad. Entonces, sumergirse a un conocimiento nuevo es bien difícil. Entonces, para eso hay que decirle al docente de investigación que nos vaya dando pautas de cómo sumergirnos, porque el profesor tiene que estar sumergido ya y haber conocido estas aguas del conocimiento, porque si no conoce estas aguas del conocimiento de investigación, entonces, ¿cómo me va a asesorar? ¿No? Ese es el caso. En el mundo existen 3 paradigmas. Un paradigma religioso, que siempre lo repito, un paradigma positivista y un paradigma sociocrítico o emergente. Otros le pueden decir interpretativo. Cuando yo digo paradigma religioso, hay un método. ¿Sí? ¿Cuál es el método? La oración, pues, es el método. Una verdad. ¿Cuál es la verdad? Si estoy orando, ¿quién es la verdad? Dios. Entonces, cuando yo digo auditoría tributaria y su influencia en las pymes de Los Olivos, en tal sitio, ¿cuadra acá? No cuadra ahí. Pero sin embargo, yo digo lo mismo, método de la investigación, si es un paradigma positivista. ¿Qué me dice? Hipotético deductivo. ¿Por qué deductivo? Porque comienzo de lo general para particularizar. Hipotético porque es una tentativa de respuesta a la verdad o a la falsedad. Entonces, cuando digo la verdad, ¿quién es la verdad? Existen verdades, no una sola verdad. Por eso es que existe la hipótesis. La hipótesis es la contrastación de algo. Por ejemplo, yo te digo, está lloviendo. Entonces, tú tendrás que hacer así, ¿no? No está lloviendo. Estás contrastando algo. O sea, Popper decía eso. Entonces, auditoría tributaria y su influencia en las pymes de Los Olivos en el año 4000, tú dices, ¿dónde está cayendo? ¿En qué paradigma? ¿Religioso? Me han dicho ustedes, no. ¿Positivista? Si acá fue deductivo, ¿cuál sería por una cuestión lógica? ¿Cuál es? Acá existe una verdad, Dios. Acá existe verdades contrastables, pero acá existe algo, naturaleza. Por eso es que se le llama el paradigma naturalista. ¿No? O sea, que acá te respeta el hecho del fenómeno. Muy bien, acá yo voy a explicar influencia causalmente. Causa-efecto. La auditoría tributaria influye en las pymes. Sí. Puede ser. Pero sin embargo, yo diría, este tema o este título calza en esta investigación naturalista, sociocrítica, emergente o interpretativa. No. Porque tiene variables. Así está respetando el naturalismo. Ahora, muy bien, es una muy buena pregunta. Este paradigma explica, este paradigma
comprende un hecho o fenómeno social, tácito de una realidad concreta. El otro explica. 2 más 2 igual 4. O sea, uno es matemático, este es matemático y estadístico, y este es lingüístico y comunicativo. Es decir, si un paradigma positivista no estuviera con la matemática y con la estadística, entonces se vendría abajo. Para que no te caigas, ¿cómo te llamas tú? Evelyn, para que no te caigas al suelo, ¿qué necesitas? Porque si no estuviera la silla, te caes al suelo. No se hubiese sentado. Sí, perdón, no lo escucho. Si no había la silla, no se hubiese sentado. Esa es una posibilidad, pero sígame, está bien, filosóficamente podría decir, pero sígame en el camino que voy. O sea, es decir, si yo te quito la silla, te caes al suelo. O sea, diría, te caes de culo. O sea, más o menos así. Para que no se caiga esto al suelo, este paradigma positivista, necesita la matemática y estadística. Porque ¿qué es lo que tiene que comprobar la hipótesis? Lo tiene que comprobar estadísticamente y matemáticamente. Por eso es que existe un capítulo, que es el 4, donde dice resultados y discusión de los resultados. Tiene que ver una investigación netamente de estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿Listo? Una donde es la moda, la mediana, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Y la otra que se llama los estadígrafos de prueba, que son la T, la Z calculada, ANOVA. ¿Por qué hago esto? Porque si es que yo no entiendo mi trabajo de investigación, que es auditoría tributaria, o sea, no podría ponerlo, Miguel, ¿en qué paradigma de mi investigación está? ¿En qué método está? Si este tema o título de mi trabajo de investigación está en el paradigma positivista, yo te voy a preguntar a ti, ¿qué método de investigación es? Hipotético deductivo, porque es una cuestión lógica. Si mi trabajo de investigación es ideas y percepciones de la violencia familiar o de la violencia contra la mujer, ¿qué método estarías utilizando? Netamente inductivo, porque vas a particularizar que a mi esposa yo la golpeo y tú la vas a entrevistar a ella y vas a agarrar y vas a decir que lo inductivo viene de lo particular a lo general, lo reverso del otro. Fácil. Este me supone Este es mi trabajo de investigación. Si yo no lo sumerjo, como dice Weber, a leer Claren o al Bernstein, estoy perdido. Entonces, o sea, el posicionamiento que tengo yo frente a mi trabajo de investigación, entonces uno podría decir, no entiendo. Y no entiendes porque no estás posicionando tu trabajo en estos 3 grandes parámetros. ¿Sí? No estás articulando. O sea, si te das cuenta, entonces clarito te dice el método. Y el método ya es el que ejerce absolutamente. Yo he revisado sus textos desde la segunda, tercera, cuarta, quinta y la sexta edición, en el sentido de que él le llamaba método a la investigación cuantitativa y método a la investigación cualitativa. Pero hay una lógica, el pensar, el posicionarse bien, el pensar y leer, a mí personalmente me ha dado la razón de que en su último libro ya no le llama método, le llama enfoque. ¿Ah? O sea, porque método es uno solo, que es el método deductivo, inductivo, ese es, nada más. ¿Sí? Entonces, desde ese aspecto, el método, el enfoque son 3 grandes enfoques. El cuantitativo, el cualitativo y el matrimonio de estas, que es el mixto, ¿no? Esta lámina representa ahí, pero ojo, y ahí dice el paradigma. El paradigma es el positivismo, el no positivismo. Alguna vez decía Boaventura de Sousa, decía, somos tan malos positivistas que ni siquiera sabemos hacer un trabajo de investigación cuantitativa. Bueno, yo puedo deducir también que es lo mismo. Y yo también he hecho trabajos tan pésimos con los cuales me he graduado de positivista, que cuando lo leo digo, ¿qué he hecho? ¿No? Porque eso me lo han ido dando, ¿no? mis profesores. Positivista, ¿verdad? Padre del positivismo, ¿quién me dice? Augusto Comte, pero antes de él era Francisco Bacon, ¿no es cierto? O Bacon se escribe, ¿verdad? Pero se le da toda la teoría a Augusto Comte. En el otro, el paradigma sociocrítico o emergente o interpretativo, el padre de todo eso es Husserl, ¿sí?
puede ser Gadamer, Husserl, pero Husserl y cómo es la locura, cómo es tan excelente es la filosofía de la investigación o la epistemología, que uno puede estar, ustedes lo han visto algo, no sé si me permiten ustedes, pero no, creo que no viene el ejemplo, pero en el pensamiento, en la filosofía, en la epistemología, en la ontología o en la nociología del conocimiento puro, es que yo puedo estar en este lado, o sea, este es el grupo A, pero puedo recalar al grupo B, no sé si me dejo entender. Entonces, por ejemplo, acá estaba Husserl y Martin Heidegger, ¿sí? Pero ellos recalan acá y forman esto. Por eso es que se dice sociocrítico, interpretativo, y hay una palabrita que me dice que me dice Martin Heidegger, el ser y la nada, por ejemplo, ¿no? Jean-Paul Sartre, que primero fue positivista y luego recala en el paradigma sociocrítico. O sea, se están dando cuenta que las posturas o los pensadores austriacos, polacos, alemanes, después de esto, les llevan a esto. Martin Heidegger era de la SS, o sea, era nazi. O sea, se da cuenta y dice, no puede ser. Yo no puedo estar en este plan y recala en este. ¿Sí? O sea, hay que tener en cuenta método, paradigma y enfoque de la investigación. Si eso se llama metodología. Está en el tercer capítulo del trabajo de investigación, todo lo que es la parte de la metodología. ¿Listo?